bienvenidas a Ventana Ciudadana, nuevo programa, lunes 25 de abril del 2011, cuando marca el reloj cucú 5 para las 11. Nos retrasamos un poquitito, bueno, debido a la telenovela que usted pudo observar y, bueno, igual estamos aquí. Eso es lo importante, que vamos a debatir junto a ustedes desde casa. Ya puede empezar a marcar, agarra el telefonito y marca el 230-8238 en la extensión 106 y 107, nos marca y usted podrá debatir junto a nosotros, junto a 4 ciudadanos que, como en todos los programas, invitamos. Y el invitado especial es usted desde casa, porque dará la opinión ante el tema que estaremos conversando. Y es que hace unos días el presidente de la República, Rafael Correa, expresó que la consulta popular sobre la reforma al sistema judicial que se efectuará el próximo 7 de mayo pretende despolitizar la justicia, que ahora está politizada. Y en efecto, varios son los ciudadanos y ciudadanas los que desean un cambio radical en el actual sistema de justicia, al cual se lo cataloga como caduco y en ocasiones hasta corrupto. En todo caso, veamos qué nos tiene preparado el siguiente reportaje para debatir esta noche junto a nosotros. Veamos. Uno de los principales problemas que tiene el país es la mala administración de la justicia, que se ha prestado para varios manoseos políticos inimaginables, desde el acto de corrupción al entregar a cualquier funcionario judicial dinero por un fallo, hasta el clásico telefonazo, para decirle a un juez en qué sentido debe resolver, dejando libres a delincuentes altamente peligrosos. El problema radica principalmente en el uso excesivo de la prisión preventiva en casos penales, que generalmente terminan sin juicio. Por lo tanto, los imputados salen en libertad al no tener sentencias. Según un estudio realizado por el Ministerio de Justicia, entre el año 2007 y 2010 en el país se han dictaminado al menos 4.000 caducidades de prisión preventiva y más de 6.000 medidas sustitutivas. Pero que sean jueces corruptos, al criminal más avesado, con antecedentes, con anteriores sentencias, le daban pues medidas sustitutivas para que vuelva a asesinar. Entonces era pura y simple corrupción. Es por esto que el presidente Rafael Correa decidió incorporar al referéndum las preguntas que tienen como objetivo modificar la Constitución en el tema referente a la reestructuración del sistema de justicia, en las cuales se busca la sanción de jueces que retrasen el proceso penal, la no liberación de delincuentes peligrosos por medidas sustitutivas y la sustitución del Consejo de Judicatura por un Consejo de Transición para una justicia pronta y eficiente. Yo no tengo nada contra los miembros de la Judicatura, pero no ha funcionado. Y se propone este Consejo de Transición de 3 miembros, representante del presidente, representante de la Asamblea y representante de la función de transparencia y control social. Sin embargo, las propuestas de reformas han sido duramente criticadas por la oposición, que asegura que la verdadera intención del gobierno es asumir el control de asuntos claves, como la función judicial. En la inmensa mayoría de países, el Consejo de Judicatura tiene representación de la Asamblea y tiene representación del Ejecutivo, y en algunos países incluso es el representante del presidente el que preside el Consejo de Judicatura. Así que todo lo que se dice en ese aspecto es pura mentira. En todo caso, este 7 de mayo será el pueblo ecuatoriano quien deberá responder si está de acuerdo o no con la reestructuración al sistema de justicia. Y su opinión hoy en Ventana Ciudadana. Su opinión hoy, su opinión esta noche, la queremos escuchar. Usted ya desde casa puede empezar a marcar. Estaremos hablando sobre si es necesario reestructurar el sistema de justicia en nuestro país, como ya se ha hecho en muchos países, en estos pues como Colombia, Chile, Brasil, México, la misma que ha dado buenos resultados. Para eso hemos invitado a 4 ciudadanos como usted, que nos ve desde casa, para que nos expliquen un poquito cuál es su punto de vista, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si ellos consideran que es necesario cambiar el sistema judicial o no. Así que los presento pues inmediatamente. Le doy la cordial bienvenida a Adriana de la Cruz. Ella es coordinadora del movimiento Mujeres por la Vida de la provincia del Guayas. Un saludo muy grande pues para ti, Adriana, en esta noche. Nos acompaña también Carolina Intriago. Ella es estudiante universitaria de Publicidad y Mercadotecnia y también pues pertenece a la Sociedad Femenina Universitaria. Dirigente de la Sociedad Femenina Universitaria, sí. Carolina. Bueno, también me acompaña Mario Ordóñez. Él es estudiante en la universidad, pues estudiante de leyes. Así que qué bueno compartir
pues con jóvenes también que se están formando en el área y que la opinión de ellos cuenta muchísimo, es muy valiosa. Y por último presento también a Miguel Santos, él es estudiante también de universidad y también de leyes, así que estoy acompañada con futuros abogados del país. Qué bueno eso. Bueno, les hago la consulta a ustedes, chicos, y también desde casa, que ya pueden comenzar a participar. ¿Es necesario reestructurar el sistema de justicia en nuestro país como lo está planteando las preguntas en la próxima consulta popular? Pregunta 1, 2, 4 y 5. Le doy el paso a Adriana. Coméntame. Sí, me parece que es muy importante la oportunidad que tenemos, que nos brinda justamente este gobierno de cambiar la justicia, porque en realidad hemos visto una justicia que está solo para los que tienen recursos y para los pobres no. Como representante de las mujeres, puedo decir que nosotros las mujeres hemos sido las víctimas más grandes, sí, de este sistema de justicia, porque si vemos represados cuántos juicios por alimentos. Porque el tema de maltrato, del maltrato a la mujer mismo, y que muchas veces somos señaladas como que lo merecemos, como las reclamonas del caso, y entonces dándole hay un machismo, sí, inclusive detrás de esto, ¿no? Dentro de la justicia, ese machismo que nos está golpeando siempre y que muchas veces hace que nosotros no reclamemos nuestros derechos, más bien nos mantengamos al margen siguiendo maltratadas. Vamos a ir una por una de las preguntas, pero las hemos resumido y hemos querido añadir ciertas cosas para que desde casa se pueda también entender, porque no todos pues podemos comprender en cierta forma, inclusive palabras muy técnicas o en cuestiones, temas muy judiciales. También por eso están pues dos abogados, próximos abogados, para que nos expliquen con palabras no técnicas, sino con palabras muy sencillas para los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo. Bueno, en la pregunta 1 nos indica, ¿está de acuerdo que se incorpore un inciso en la Constitución, el artículo 77, numeral 9, que impida la caducidad de prisión preventiva cuando ésta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia por parte de jueces, fiscales, peritos y servidores de órganos auxiliares de la función judicial? Esta pregunta pues añade sanción para los jueces, juezas, fiscales y auxiliares por dilatar un proceso penal, sanción que en cuestión no se está dando ahora. Ojo con esto, es decir, los jueces pues pueden demorarse mucho en dar pues en este caso emitir pues dentro del proceso, y este es dilatado. Por lo tanto, lo que se pide en esta pregunta 1, en este caso, es una sanción para los jueces y juezas. ¿Creen que esto es necesario y por qué? Le pregunto a Carolina. Bien, para sancionar a los jueces y los operadores de justicia que ponen trabas para un juicio, no es necesario poder reformar este artículo, ya que basta con aplicar el Código del Procesamiento Penal y el Código Orgánico de la Función Judicial. Ahí ya se establecen sanciones para estos actores. ¿Y se lo ha estado aplicando, Carolina? ¿Consideras que se lo ha estado aplicando a cabalidad esto, el tema de sancionar cuando un juez tiene trabas y demora un proceso penal que dura muchos años, o simple y llanamente desapareció? Te pregunto. Lamentablemente el sistema judicial es un reflejo de la sociedad en general. Hay muchos problemas y complicaciones en el tema de la justicia. El problema de las coimas y de la corrupción. El problema de la justicia en nuestro país no es por falta de leyes, sino por la aplicación de las mismas. Es entonces que se debe los organismos de control poder hacer cumplir estas leyes que ya están, que ya se garantizan en estos códigos de procedimiento penal y en el Código Orgánico de la Función Judicial. Le pregunto ahora a Mario, ¿consideras entonces que está bien o que está mal en caso de ganar pues la pregunta 1 de la consulta, que hay una sanción para los jueces, esta vez a cabalidad, y que se realice de forma pronta para estos casos donde se dilata un proceso durante mucho tiempo? Bueno, pues la verdad yo considero que, si bien es cierto, la justicia merece un cambio y debe cambiarla, esto no debe influir para que una persona se aproveche y trate de meter las manos dentro de la misma. ¿Por qué te digo eso? Lo sustento jurídicamente. Claro. En el artículo 20, en el principio de celeridad del Código Orgánico de la Función Judicial, ya nos habla de una sanción para los jueces, auxiliares de justicia de la función judicial que retarden un proceso. El artículo 26, que nos habla sobre el principio de buena fe y lealtad procesal, indica que la parte procesal, es decir, el abogado o el demandado, en este caso, que altere
o indujen al engaño o a retardar el proceso también deben ser sancionados de conformidad a la ley. En otras palabras, la pregunta 1 ya está dentro del Código Orgánico de la Función Judicial. En otras palabras, podría yo señalar que es un gasto innecesario lo que se está haciendo en esta consulta, ya que estos mismos 35 millones de dólares pudieran haber bien servido para capacitar a los operadores de justicia. Y no olvidemos algo muy importante, que quienes están en este momento dentro de los organismos de justicia, después de la Asamblea de Montecristi, son personas que en cierto modo ganaron un concurso de mérito y oposición, y en muchos casos son personas fieles o con cierta tendencia al movimiento Alianza País, al movimiento gobierno. La opinión de Mario Ordóñez en esta noche, y también queremos su opinión. Estamos hablando si es necesario reestructurar o no el sistema judicial en el Ecuador. 230-8238, extensión 106 y 107. Si se encuentra fuera de la ciudad de Guayaquil, acuérdese marcar el 04. El reloj cucú nos marcan 11:05 de la noche. Estamos en vivo desde los estudios de Ecuador TV en la ciudad de Guayaquil y queremos que participe y forme parte de este debate. Le doy la palabra inmediatamente a Miguel Santos. La misma pregunta que les planteé a los tres es si están de acuerdo con que se sancione. Hablamos de que esto de aquí ya se encuentra en la Constitución, pero yo me pregunto si está en la Constitución, ¿por qué no se está cumpliendo? Yo quiero empezar enviando un saludo a los millones de ecuatorianos que le van a meter la mano a la justicia, ¿no? Que van a ir el 7 de mayo de un modo positivo, revolucionar la administración de justicia. Definitivamente la administración de justicia en el Ecuador ha caído en un pozo profundo de inaceptación popular. Realmente no confiamos en la administración de justicia y necesita un cambio urgente para que vaya acorde al proceso de transformación que está viviendo el país. Por un lado, se están concediendo derechos importantísimos en nuestra Carta Magna, pero no contamos con una función eficiente que tutele la efectiva vigencia de esos derechos. En tratándose de la pregunta 1, como lo comentaba el compañero Mario, yo creo que la pregunta no está muy bien entendida. En realidad la pregunta no habla de la necesidad de crear este tipo de normas. ¿De qué nos habla? La pregunta nos habla de la necesidad de elevar a rango constitucional una norma de carácter legal de tipo ordinaria. Los abogados, los estudiantes de derecho sabemos, los estudiantes y abogados sabemos que hay ciertos niveles entre una norma y otra. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es la realidad? El juez tiene que inaplicar una norma por considerarla contraria a la Constitución. Se llama control difuso de la constitucionalidad. Entonces, cuando una persona está detenida por 6 meses o un año, dependiendo del tipo de delito, y se dilata, el juez se ve en la obligación de declarar la libertad por cuanto el precepto constitucional prima por sobre la disposición legal, sea orgánica u ordinaria, el caso que fuere. La pregunta 1 lo que plantea es lo siguiente, que esa disposición legal sea elevada a rango constitucional, de manera que en la Constitución, como todas las normas son de igual jerarquía, tienen el mismo valor, no hay ninguna que esté por encima de otro, los jueces deberán ser sancionados porque ya no podrán escudarse en el principio de supremacía de la norma. La pregunta 1 va dirigida precisamente a eso, a establecer que esa norma establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial y en el Código de Procedimiento Penal se vuelva una norma de carácter constitucional que haga posible que el juez inobserve la norma legal por aplicar la norma constitucional. Estableciéndose en la Constitución, entonces el juez ya no podrá a su criterio determinar en qué caso proceder. Y hago una corrección porque hace un momento pues mencioné que esto ya se encontraba en la Constitución, fue una equivocación, exacto, se encuentra en la ley orgánica. Y para seguir también debatiendo sobre el tema, si es necesario o no reestructurar el sistema de justicia en nuestro país, vámonos a ir con la pregunta 2. En caso de evitar la impunidad y garantizar la presencia a los juicios penales de las personas procesadas, ¿está de acuerdo que las medidas sustitutivas de la prisión preventiva se apliquen únicamente a los delitos menos graves? Es decir, que a los delitos... exacto, es decir, a los delitos menos graves, es decir, que a los delitos menos graves se les aplique prohibición de salida del país, ojo con esto, presentación periódica ante un juez, fianza, hipoteca, prenda, entre otras. Pero vamos a ver el detalle con esto, viene el detalle. Estas medidas sustitutivas fueron usadas por los jueces sin ningún tipo de criterio, es decir, fueron utilizados en los delitos de hurto, violación y sicariato, donde no se le hizo pues un proceso penal para que fuera enjuiciado y también pues procesado. Lo que se hizo fue simplemente pasar a la medida sustitutiva, que lo que hacía era, si fue por delito de hurto, violación, como lo he mencionado,
en este caso, pues se le aplique la provisión nada más menor que salida del país, presentación periódica ante un juez. Ahora, esto está descuidando también la integridad ciudadana, y esto les pregunto a ustedes, porque el permitir que una persona que ha cometido un crimen o violó a alguien simplemente salga en libertad bajo fianza y se le prohíba pues salir del país. Es decir, vamos a revisar un poco las cifras que nos han presentado también, pues según información del Ministerio de Justicia, y ojo con esto, desde el 2008 al 2010 se otorgaron 6.015 sustituciones de la prisión preventiva. Muchos de los casos han sido por delitos sexuales, en donde más se ha utilizado este recurso, es decir, simplemente no se procesa penalmente, sino que tiene que hacer la presentación periódica ante un juez, se le prohíbe la salida del país, pero salió en libertad. Ahí quedó el tema. En el 2008 se otorgaron 1.130 y vámonos a ir al año actual. En estos últimos 3 años han sido aproximadamente más de casi 3.000 procesos de situación en la prisión preventiva que se otorgaron pues la libertad. En todo caso, yo les hago la pregunta a ustedes, me voy con Adriana. ¿Es necesario, y viene aquí el detalle, es garantizar, que la pregunta 2 garantice que los juicios penales se lleven en sí, que las personas sean procesadas y que se maneje pues con criterio el tema de las medidas sustitutivas, que no sean pues, que sean solamente aplicadas a delitos menos graves y no a los delitos graves y flagrantes, sobre todo donde se ha cometido pues asesinatos, sicariato, etcétera? Adriana. Sí, me parece que es muy válido, porque de hecho vemos cómo nos ha afectado a nosotros, las personas, ver delincuentes, se los encarcela y al poco tiempo están libres, justamente por estas medidas sustitutivas que se acogen los jueces y les dan la libertad. Y en ese lapso ellos fácilmente vuelven a delinquir y es un vaivén y es una burla realmente, es una burla. Correcto. Voy a darle el paso vía telefónica. Se encuentra Francisco Baco. Francisco, gracias por estar en Ventana Ciudadana. Bienvenido. ¿Nos llamas desde dónde? Muy buenas noches, Adriana. Estoy llamando desde aquí de Guayaquil. ¿Qué tal? Bienvenido a Ventana Ciudadana. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de esta noche? Si es necesario o no reestructurar el sistema judicial en nuestro país. Creo que sí debe haber los cambios que se requieren, y esta tenemos la gran oportunidad en este 7 de mayo de poder votar y creer los cambios que hemos requerido no desde ahora, sino durante décadas. Y estos cambios que hace la justicia ecuatoriana van a prevalecer no solamente para este gobierno, sino en un largo plazo. Y en parte sí reduciría la delincuencia, porque cualquier delincuente que caería preso ya se aplicaría ya sanciones más fuertes y ya no tendría la facilidad para salir libre. Listo. Francisco, agradezco tu llamada esta noche en Ventana Ciudadana y gracias por sintonizarnos. Bueno, Francisco menciona que al fin los ciudadanos podemos expresarnos, que al fin podemos escoger libremente cómo reestructurar o no un sistema judicial. Analizando el tema de la pregunta 2, me voy a ir ahora con Carolina. ¿Qué opinas al respecto? ¿Se debe aplicar pues la medida, en este caso sustitutivas, simplemente a los delitos que sean menos graves? Bien, para hablar de la delincuencia y del nivel de inseguridad que estamos viviendo en el país, es necesario hablar de todos los fenómenos que ocurren a través de él. El tema de la inseguridad, el problema de la delincuencia no es un problema que sucede de la noche a la mañana, es un producto de la falta del trabajo, del desempleo que se da, es un problema social como tal el tema de la delincuencia. Y en el hecho de el tema de la prisión o de la sustitución de las medidas preventivas, al poner la prisión preventiva como norma y no como una cosa excepcional, se está violando uno de los derechos humanos de los seres humanos a la libertad. Es decir, que ahora cuando ocurre algún incidente y se llevan preso a alguna persona, ya no va a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino va a ser culpable hasta que demuestre lo contrario. ¿Qué ocurre si en el peor de los casos el caso no lleva un orden o un tiempo adecuado y esta persona pasa detenido 3 años y luego se resuelve que es inocente? ¿Y no consideras tú que eso es lo que ha estado ocurriendo precisamente? Gente que ha estado mucho tiempo en prisión o gente que ha cometido un crimen y que ha salido en libertad muy campante, inclusive ha seguido fuera del país, y ocurre este
este tema. 3 años por un proceso penal que se dilata. Entonces vamos a ver el punto. Hay que aplicar las sanciones a los jueces, hay que hacer que las medidas, pues en este caso de las medidas sustitutivas, sean aplicadas entonces para los delitos de menor grado y no para los delitos, como lo mencionaba, violaciones, sicariatos, asesinatos. En este caso deberían ser aplicados a esta base cuando se deja en libertad gente que definitivamente ha cometido un crimen. Carolina. Para este tipo de delitos es necesario la cuestión de la prisión preventiva, pero en el tema ya que lo mencionaba Adriana, el hecho de la inseguridad en la que nosotros vivimos, es necesario que el Estado o el gobierno pueda crear programas que vayan a solucionar el problema de la delincuencia, un programa preventivo. Y hasta ahora ese programa preventivo no se ha dado. No se ha dado un programa preventivo y tampoco cuando van los detenidos a una prisión no se da un proceso de rehabilitación social. Al contrario, sucede que en las cárceles los delincuentes se perfeccionan en los actos que están cometiendo. Y yo me pregunto, ¿qué pensarán las personas que hacen este tipo de delitos? ¿Es acaso que ellos, porque les aumenten 1 año o 2 años, van a dejar de hacerlo cuando ya están acostumbrados a este tipo de cosas? Vemos cómo los delincuentes que van detenidos son personas de 16 a 25 años en promedio. Es entonces que nos preguntamos qué pasa con la educación, qué está pasando en los hogares, qué está pasando con la familia, que es el núcleo de la sociedad, la estructura de la sociedad como tal. Carolina, ¿están resueltos o no los problemas que tiene la sociedad? Mencionas que muy aparte de un tema judicial, es un tema social. Claro, la delincuencia es un problema social. Bueno, con más represión, con más cárceles no se va a acabar el tema de la delincuencia. Al contrario, se puede agudizar, resolviendo los problemas que tiene la sociedad de hambre, de miseria, de pobreza, que no hay trabajo, que viven en subempleo la mayoría de las familias. Sí. No vamos a lograr, Carolina, un cambio. Voy a darle el paso a tus otros compañeros también, pero antes le doy el paso vía telefónica a Juan García. Juan, bienvenido a Ventana Ciudadana. ¿Desde dónde nos llamas? Desde la ciudad de Guayaquil. ¿Qué tal, Juan? Coméntanos el tema de esta noche, hablando sobre si es necesario o no reestructurar el sistema judicial en el país. Tu comentario. Bueno, yo creo efectivamente que la justicia ha sido secuestrada. Eso es cierto. Sería una mentira decir lo contrario. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es lo que quiere hacer el gobierno. O sea, más o menos de la justicia de León Férez Cordero, de Rodrigo Bora, van a cambiar simplemente de camisa. De la camisa roja de Izquierda Democrática o la que tenía amarilla Social Cristiano, cambiarla a la verde, que es de Alianza País. Entonces yo creo que así no se resuelve el problema judicial. Se resuelve con más trabajo, con más equidad, con más justicia social. Esa es la respuesta a los problemas sociales como la pobreza. Pero desgraciadamente tenemos un gobierno, ¿verdad?, que sí ha hecho cosas buenas, pero que en lo fundamental sigue la corrupción de su gobierno, sigue la pobreza imperante y por ende tenemos la delincuencia. Entonces yo creo que si vamos a cambiar las cosas, debería el gobierno pensar en cambiarlas. Por ejemplo, hablamos de corrupción en el gobierno, ¿verdad? Fabricio Correa, los contratos de Fabricio Correa, las ambulancias de la ministra Chan, el enriquecimiento ilícito de Irina Cabezas, ¿verdad? Algunas otras cosas. Y lo que a mí sí me molesta de este gobierno, de que él sí puede tratar a toda la gente como él le da la gana. Puede decir epítetos de cualquier índole, ¿verdad? Puede decirnos de todo, ¿verdad? Pero lo que a él sí no le gusta es que le digan las cosas en la cara. Por ejemplo, la otra vez le metió preso a una persona por decir no. Y cuando él dice a nosotros las cosas, quienes opinan diferente al gobierno, ¿quién lo enjuicia? ¿Quién le dice algo? Entonces, si me explico, la justicia sigue siendo para Rafael Correa y no para quienes realmente necesitan la justicia. Entonces, para mí la consulta no va a resolver ningún problema. Juan, muchas gracias por tu opinión. Muchas gracias por tu opinión y bueno, es la opinión de Juan García, su punto de vista sobre el tema si se reestructura o no el sistema de justicia en nuestro país. Él mencionó 2 puntos y le doy el paso a Miguel. Él mencionaba que, bueno, el primer punto lo mencionó... Voy a cambiar, Miguel Santos, sí, me están enredando. Bueno, no te preocupes. Lo primero lo mencionó Carolina, ella dijo que esto es más bien un problema social que de justicia. Te consulto a ti, Miguel, ¿crees que es un problema social más que ser un problema de justicia? Y lo que mencionó Juan García, dice, todos y todas pues deben tener derecho a acceso a una verdadera justicia.
Bueno, definitivamente no. Yo discrepo rotundamente con Carolina porque empieza argumentando una de las teorías de la criminalidad olvidadas en el tiempo, que es la criminalidad social. El hecho de ser pobre no es un factor criminógeno per se. O sea, ya basta, por favor, de querer asociar la delincuencia con pobreza. Incluso ahora se están manejando nuevos delitos conocidos como la tipicidad de los delitos de cuello blanco, el derecho penal económico. O sea, ya hay que superar esa etapa donde se cree que la delincuencia es exclusivamente de los pobres. No es así. En realidad, la pregunta 2 hace un gran aporte en el tema de administración de justicia en este dispositivo procesal que es la prisión preventiva. Un inocente, queridos ciudadanos, no puede estar preso. Una persona inocente dentro de un proceso penal no puede dictarse una orden de prisión preventiva. De conformidad con el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal, para que una persona esté presa provisionalmente, tiene que comprobarse que ha participado en un delito en calidad de autor o cómplice y que ese delito existe realmente. Eso no pasa con estos operadores de justicia. Empiezan los procesos judiciales dictaminando la providencia de prisión preventiva. Entonces, lo que está pasando coyunturalmente es que hay una criminalización primaria por parte de los operadores de justicia. Y algunos fiscales que creen que son mejores fiscales mientras más presos tienen. La reforma nos plantea algo que es importantísimo. Yo coincido con lo que se maneja en la opinión con este joven que acaba de comentar, Juan García, que efectivamente probablemente los índices de actos delictivos no disminuirán inmediatamente con la aprobación de la consulta, pero sí que será un gran logro para la normativa penal en Ecuador poder tener este dispositivo. Los jueces ya no podrán a su criterio ver en qué casos sustituir o no. Se establecerán normas que van a determinar en qué casos procede o no una sustitución de la prisión preventiva. Y simplemente para acotar algo que decía Carolina, la presunción de inocencia no se destruye con la prisión preventiva. No, una persona que está cumpliendo una prisión preventiva, que es un dispositivo procesal dentro de una investigación legal, dentro de un Estado de Derecho, no está declarado culpable. Solo la sentencia ejecutoriada condenatoria rompe el principio de inocencia. Así que no caigamos en este tipo de cliché. Y vamos adelante con la pregunta número 2. Bueno, Miguel, esa fue la opinión de Miguel Santos. Vámonos a ir a una pequeña pausa y voy a regresar contigo también, Mario. No creas que no te voy a dar la palabra. Y también usted desde casa, no me he olvidado. También usted desde casa ya marcar el 230-8238, extensión 106 y 107. Recuerda que nos encuentra también en Facebook. Estamos ahí, búsquenos, Ventana Ciudadana. Ahí estamos. Y también nuestro correo electrónico, ventanasiudadana@stv@gmail.com. También estamos en Twitter, gracias a toda la gente que siempre nos escribe esos mensajes, dándonos sus acotaciones, sugerencias y también los temas que quieren tratar aquí. Escríbanos, quiero ir a Ventana Ciudadana, quiero opinar, no estoy de acuerdo con esto, sí estoy de acuerdo con esto, pasa esto de aquí. Escríbanos, estamos en B Ciudadana, ahí en Twitter, esa es la dirección, o también pueden escribirme a mi Twitter, estoy como Adi Rendón, no ADI Rendón. Así que ahí estoy. Vámonos al primer corte de Ventana Ciudadana y regresamos con más. Recuerde que estamos debatiendo sobre si es necesario o no reestructurar el sistema judicial, analizando las preguntas 1, 2, 4 y 5 de la próxima consulta popular. Regresamos con más.